¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Se viene el fin de semana. No sé si se dieron cuenta. Como acá estamos en verano y hay fecha entre semana y fecha los fines de semana, ya ni me doy cuenta si es mitad de semana, si es fin de semana. Pero bueno, acá estamos. Fin de semana de MLS. Hoy es una locura todo lo que sea viajar. No sé si vieron las noticias, el problema que hay con la tecnología. Ha arruinado los viajes de mucha gente y está por arruinarme el mío. Pero antes de que eso pase, acá en la canaleta para charlar. Vamos a hablar de la selección de México y estas decisiones que ha tomado la Federación Mexicana de Fútbol de destituir a Jaime Lozano primero y ya es prácticamente inminente que Javier Aguirre va a ser nuevamente el entrenador de la selección de México. Y voy a ir, me parece que un poco de la mano en lo que respecta a muchas opiniones que he visto y que he escuchado. Es una vergüenza lo que ha hecho la selección mexicana de fútbol con Jaime Lozano en llamarlo porque es el futuro del técnico de México, el que está más preparado, el que entiende los valores del fútbol nacional y todo eso, darle la oportunidad, condicionarlo en el llamado de los jugadores a la Copa América, de alguna forma diciéndole tenés que hacer una renovación que se quedó a medias, y eso lo hablamos y coincidimos todos, porque al final de cuentas en esa famosa renovación lo único que hizo es dejar afuera a jugadores como el Chucky Lozano, jugadores como Ochoa y como dos o tres más. En realidad no hubo tal renovación y los que jugaron no es que jugaron chicos de 20 años y el momento de hacer una renovación era el peor, y eso lo dijimos antes de arrancar el torneo. Una renovación que, repito, no fue ni siquiera tal, porque no es que se le dio una oportunidad real a muchos jugadores jóvenes. Y encima, en el discurso previo de no importa tanto el resultado porque lo que queremos ver es preparar las bases para el siguiente proceso rumbo a la Copa del Mundo, todo terminó en que México no pasó la fase de grupos y echaron al técnico. Cuando en realidad, seamos un poco honestos, cualquiera que tenga un poco de sensatez, más allá de lo que piense de Jaime Lozano como entrenador, si sea bueno, malo o mediocre, no cambiaba mucho si la selección de México jugara un partido más. Había un consenso generalizado que México no estaba para jugar la final, no estaba para jugar semifinal, no tiene el talento, no tiene el trabajo, no tiene la preparación para estar en ese nivel en este momento. Entonces, al final de cuentas, se hablaba de pasar la fase de grupos o no. Y un partido más o un partido menos no hace a Jaime Lozano el peor enemigo o el mayor amigo de la selección de México. Entonces, por un lado, ese punto. Por otro lado, vuelve la Federación Mexicana de Fútbol a atacar el problema equivocado. Es decir, cuando quedó eliminado en la fase de grupos en el último mundial y se generó esta revolución de opiniones y de hay que reformar las bases, hay que cambiar el camino, hay que desarrollar talento, hay que tener una mejor liga, hay que quitar los extranjeros del fútbol mexicano, toda esa catarata de ideas que cae desde los medios, desde los dirigentes, desde distintas opiniones, terminó en un cambio de entrenador y un pequeño cambio en el formato de torneo. Pequeño, ni siquiera muy, muy importante. Es decir, en aquel momento, cuando la crisis parecía profunda porque México, después de no sé cuántos mundiales, 7, 8, no clasificaba o no avanzaba de la fase de grupos, en realidad la solución que encontró México fue decir vamos a cambiar de entrenador. La misma solución de siempre. Y ahora, con otro fracaso consumado y a 2 años o menos de la próxima Copa del Mundo, la solución que encuentra México no es una solución estructural, una solución de base, una solución de cómo exportar jugadores, de cómo exponerlo a otro nivel, cómo hacer que nuestros clubes compitan con otros clubes de mayor jerarquía, cómo hacer para que nuestra selección compita con selecciones de mayor jerarquía, cómo hacemos para que las divisiones inferiores tengan mayor competencia, cómo hacemos para que valga la pena invertir más en divisiones inferiores, cómo hacemos para invertir más en directores técnicos en todas las categorías, desde los niños de base, pasando por los adolescentes y juveniles, hasta los técnicos de primera división. ¿Por qué no se invierte más en la preparación, la capacitación de esos técnicos? En vez de abordar todos estos temas, ¿cuál es el mejor sistema de campeonato para ser más competitivo? ¿Cómo puede hacerse para que el jugador mexicano no esté tan cómodo, no esté tan confortable, no juegue sin presión, no juegue en una exageración de la palabra, dando lo mismo ganar, empatar o perder, que es lo que pasa en muchas ocasiones? ¿Cómo se puede generar un sistema para que el jugador tenga más presión, tenga mejores herramientas, tenga mejores técnicos, tenga mayor motivación para irse afuera, pueda competir contra mejores equipos, pueda competir contra equipos de primer nivel? Todos esos escenarios que harían rápidamente al fútbol mexicano mejor, rápidamente no va a cambiar de acá a un mes o a 2 o a 3, pero son decisiones que se tienen que tomar. ¿Qué hace México? Va otra vez por el cambio de técnico y vuelve otra vez a un técnico que ya sabe lo que le va a dar, que por cierto lado o por un lado es muy bueno, pero no le va a dar una evolución en cuanto a ninguna de todas estas ideas o ninguno de estos escenarios que planteamos. El Vasco Aguirre va a ser un técnico que, y lo ha sido siempre, cuando le toca jugar
desde la inferioridad, y en eso le puede venir bien a México llegada a la Copa del Mundo, y espero que se entienda bien y que nadie malinterprete esto. Cuando México juega contra equipos superiores en talento, contra potencias, contra equipos que tienen más argumentos para poder ganar, y tiene que plantear sus partidos desde la inferioridad, desde retroceder, desde defender, desde contragolpear, desde primero anular al equipo rival y después ver cómo crear, el Vasco Aguirre es el técnico ideal, y lo ha confirmado ya a lo largo de su carrera. Veamos los ejemplos. Cuando el Vasco Aguirre va y es el técnico de Mallorca, un equipo que tiene que competir desde la inferioridad, repito para que nadie entienda mal, desde la inferioridad deportiva y de la calidad y cantidad de talento que tiene a disposición. Una vez que tiene que competir desde la inferioridad, lo hace muy bien. Y con Mallorca lo hizo muy bien. Cuando tiene que competir desde el protagonismo, Monterrey, porque tiene los recursos para ser un técnico propositivo, ofensivo, de tenencia de balón, de dinámica de fútbol, no lo ha hecho bien. Y esa es la realidad del Vasco Aguirre en su historia como entrenador. Sus características como entrenador, como director técnico, se acercan más, o le queda más cómodo, o disfruta más, o prefiere aquel equipo reactivo y no aquel que tenga que asumir el protagonismo en toda la cancha. Y esa es una realidad. Dicho esto, México tiene ahora 2 años por delante con muy pocos partidos oficiales, la Copa Oro el año que viene, escenarios donde México tiene que ser protagonista y no reactivo, es decir, cuando va a la Copa Oro México o cuando juega en su región, y este es el gran debate que tiene siempre, en CONCACAF México tiene que ser propositivo, tiene que tener la pelota, tiene que crear, tiene que tener volumen de juego, tiene que asumir el protagonismo del partido, porque es uno de los grandes. Salvo contra Estados Unidos, que puedes plantear algo distinto, en todos los otros escenarios tenés que ser protagonista, para después prepararte una Copa del Mundial donde habrá algún partido donde tengas que cargar el protagonismo, pero la mayoría los vas a poder jugar desde la inferioridad. De acá hasta el Mundial, con Aguirre como entrenador, no va a tener mucho tiempo. Con nadie va a tener mucho tiempo. Pero si hay que desarrollar una idea y si hay que competir mejor y si hay que ser más protagonista de la posesión, estás dándole el camino indicado al técnico incorrecto si es que vas por ese lado. Ahora, si crees que Aguirre es el que mejor te lleva a que vamos a llegar al Mundial y vamos a tratar de jugar un partido más de los que hemos jugado, vamos a tratar de llenar las canchas en México y avanzar de la fase de grupos y ver si podemos jugar un partido más, y Aguirre probablemente es un buen técnico a ese nivel. Ahora, otra vez caemos a lo mismo. ¿Se soluciona en algo el problema del fútbol mexicano, que ahora se ha hecho un poco más profundo, básicamente por la no clasificación en el Mundial de superar la fase de grupos y por lo que acaba de pasar ahora en la Copa América? Pero al final de cuentas se ha dependido mucho más de la fortuna de las generaciones de jugadores que ha tenido que del trabajo que ha hecho México como federación para desarrollar el talento. Al final de cuentas, este problema de generación de talento de divisiones inferiores, de extranjeros, ha existido siempre. A lo mejor antes venían extranjeros de mayor calidad o de mejor calidad, y hoy esos extranjeros de mejor calidad tienen otros destinos. Algunos muy buenos van a México, por supuesto, y la Liga de México en general es muy competitiva, pero obviamente que hay un nivel superior, y creo que basar el futuro, las raíces, la suerte de la selección a lo que pase con el fútbol local, a mí se me hace un error, porque si bien la Liga de México es muy competitiva, es sumamente poderosa en el continente, probablemente la más poderosa desde el punto de vista económico en todo el continente, para ser bueno de verdad hay que ir a competir a Europa. Eso es lo que está pasando hoy en el fútbol, en el mapa del fútbol actual. Entonces, ¿de qué sirve reforzar para hacer una mejor liga si en realidad hay que tratar de mandarlos a Europa? Bueno, esa es la respuesta. En la pregunta está la respuesta. Hay que reforzar la mejor la liga, para que vengan los equipos de Europa y se quieran llevar el talento de fútbol mexicano. Pero repito, vuelve la Federación Mexicana de Fútbol a tapar el problema simple y sencillamente con el cambio de técnico y no con un diagrama más profundo. Y la pregunta de México o alrededor de México pasa siempre por el mismo lugar. Y ya todos sabemos la respuesta. 1. ¿Por qué México es la única selección del mundo que tiene dueños? ¿Por qué no tiene, como cualquier selección del mundo, un ente independiente de los dueños de los equipos que tome decisiones en funciones de la selección? ¿Por qué la selección de México es negocio para un grupo de dueños cuando en realidad para el resto de las selecciones en el mundo es el negocio de la federación y no de los dueños de equipo? No está el dueño del Milan, de la Juventus o del Inter o de algún equipo en España como el Valencia o como el Atlético de Madrid encima de la federación tomando decisiones acerca de qué pasa con la selección. No está el dueño del Manchester City, ni le importa lo que le pasa al dueño del Liverpool o al del West Ham, lo que pasa con la selección inglesa. Son mundos separados, son mundos distintos en el primer mundo del fútbol.
Pero México, por el negocio, por cómo se ha construido históricamente este sistema de fútbol cerrado, donde los dueños son dueños de todos y la federación tiene tan poca independencia, termina siendo la única federación donde los dueños de equipo tienen tanta injerencia sobre la selección. Y de hecho, y ya lo hemos hablado muchas veces, la selección termina siendo el negocio de los dueños de equipo, lo que está mal. Mientras eso no se corte, y será muy difícil de cortar, porque es como pedirle a aquellos que tienen el poder y que se están llenando de plata, que hagan el sacrificio de entregar toda esa parte de generar mucho dinero en bien del fútbol y darle el poder de la selección a un tercero, a un ente distinto, independiente por completo de lo que son los equipos de fútbol. Y parece utópico en el fútbol mexicano, pero es lo que debería existir, porque claramente, y en la medida que van pasando los años y las crisis, y las reacciones a las crisis y las decisiones para reaccionar a las crisis, no hay una mentalidad en los dirigentes mexicanos de decir, vamos a cambiar la forma en la cual vemos el fútbol, que sería, vamos a invertir en divisiones inferiores. Nuestro negocio, en vez de generar este espectáculo que tenemos hoy, va a ser generar un espectáculo sostenido en crecimiento de jugadores jóvenes que sean mexicanos, que lleguen a disputar torneos en primera y que después se vayan y exporten y jueguen en el exterior y sean mejores jugadores. Ese es el gran negocio de vender jugadores del fútbol. De fútbol es gigantesco. Vean Brasil, vean Colombia, vean Argentina, vean incluso ahora la MLS vendiendo jugadores y muchos, algunos de ellos al fútbol mexicano también. Es decir, el vender jugadores de fútbol es un negocio en sí mismo. Cuando sos un comprador, si no compras a primerísimo nivel, como las 4 o 5 ligas más importantes de Europa, entonces te pasa lo que le pasa a México, que quedas estancado porque no hay movilidad de jugadores, no hay jugadores que den el salto, no hay jugadores que pasen para ir a un lugar mejor, hay jugadores que llegan y se instalan ahí en este nivel que tiene la Liga Mexicana. Después obviamente están todos los enojos que genera este tipo de decisiones y que los puedo ver a la distancia en muchos periodistas, en dirigentes. Es mucho más fácil obviamente enojarse en televisión y eso pasa siempre, pero es que denota una realidad. Son los mismos o el mismo sistema que después cuando llegue la Copa del Mundo se va a sentar y va a decir, ojo que ahora sí, ojo que ahora podemos porque nos tocó este grupo, como pasó en la Copa América. Como pasó en la Copa América y la mayoría de los periodistas se sentaban sin saber bien lo que había hecho Venezuela en la fase de grupos o subestimando lo que había hecho Venezuela en la fase de grupo de Conmebol, subestimando por completo a Ecuador y decir, ojo que Ecuador, uno lo mira y sus técnicos están a cuerda floja, de hecho está despedido, no juega a nada, es en la selección de Ecuador. Ojo que Venezuela no tiene, sí, Rondón que ha venido a meter goles a Pachuca, pero no es Venezuela un equipo histórico. Y el ojo, es ese globo que inflan para creer que pueden vender la ilusión de que México va a ser el próximo protagonista de la Copa América o del próximo Mundial, es el globo que los hace subir para que la caída sea más fuerte y que les encanta. Entonces entran todos en este juego de inflar el globo para crear ilusión, para después caerle y pegarle y arruinar a lo que está pasando en el proceso. Y ese es el proceso de venta que hay habitualmente en la selección. Bueno, nada, mis 5 centavos. Me parece que es otro error y me parece que es ir una vez más por el camino equivocado, que es el de cambiar el técnico y no entender que hay un problema mucho, pero mucho más profundo en el fútbol mexicano a 2 años del Mundial y donde debería poder competir mucho mejor.